Categoría de prendas, reconocimiento de tipologías. Una de las principales cosas que debemos empezar a identificar antes de empezar a graficar prendas de vestir. ¿Qué es una tipología? Es el estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar diversas cosas, es decir, en este caso, vamos a empezar a segmentar cada una de las prendas con las que vamos a ir trabajando para que sea mucho más fácil trabajar por grupos macros de acuerdo a las necesidades de lo que tengamos o de lo que nos exija la industria. Las prendas se dividen siempre sobre la estructura en dos partes. ¿De qué manera? Siempre desde la cintura, que es nuestro eje central, vamos a trabajar hacia la parte superior, prendas superiores, hacia la parte inferior, prendas inferiores. Es decir, cada vez que yo encuentre una prenda que esté cubriendo la parte superior, esa prenda va a ser catalogada como una prenda superior. Y cada vez que encuentre una prenda que está cubriendo la parte inferior, esa prenda va a ser categorizada como una prenda inferior. Las prendas superiores se pueden clasificar en camisas, blusas, chaquetas, abrigos, buzos, vestidos, suéteres, cardigans, blazers y demás. ¿Qué es importante tener en cuenta? En este caso, los vestidos están cubriendo no solamente la parte superior, sino que también están cubriendo la parte inferior. Es importante tener claro que en este caso, aunque cubre y pasa por la parte inferior, está trabajando o está pasando por la parte superior. Es decir, toda prenda que cubra la parte superior del cuerpo será categorizada como una prenda superior, que es importante tener claro. En el caso de los overoles pasan o abrazan la zona genital, es decir, que en ese caso la prenda sería categorizada como una prenda inferior. Aquí tenemos prendas inferiores. Puede ser categorizado entre pantalones, faldas y shorts. ¿Qué es importante? Los pantalones y los shorts pasan o abrazan la zona genital, mientras que la falda únicamente roza o pasa por encima de la zona genital, pero aún así sigue cubriendo de la cintura hacia abajo, es decir, son prendas inferiores. Bitácora de formas y glosario técnico. Nosotros vamos a empezar a hacer una bitácora de formas de manera manual, es decir, ustedes van a empezar a graficar todo lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante y van a empezar a bautizarlo. ¿De qué manera? Siempre que nosotros vamos a trabajar una prenda, vamos a encontrar sistemas de ajuste. El primer sistema de ajuste con el que vamos a trabajar son las pinzas. ¿Qué es una pinza? Como su nombre lo indica, lo que hace es ajustar, en este caso, un contorno menos protuberante versus los demás contornos. Es decir, aquí tengo mi contorno de busto, aquí tengo mi contorno de cadera y aquí tengo mi contorno de cintura. El contorno de cintura siempre va a ser más angosto que el busto y que la cadera, es decir, necesito una pinza para que este espacio, al trazar una recta entre busto y cadera, pueda quedar lo suficientemente ajustado en la cintura y que la prenda se vea hormada. Es decir, siempre que vaya a trabajar una prenda que esté ajustada sobre el cuerpo, debe tener algún tipo de sistema de ajuste. Repito, este sistema de ajuste son las pinzas y voy a encontrar diferentes tipos de pinzas. En este caso tengo pinza sencilla, doble pinza, pinza porcisa con corte diagonal, pinza por escote y pinza por cintura. ¿Qué es importante resaltar? Las pinzas van dentro de la pieza, es decir, aquí no estoy sacando unas piezas aparte para poder tener una pinza. Fíjese que por aquí va el vestido, parte inferior, por aquí va el vestido, parte superior, y lo que estoy buscando es una especie de costura que lo que va a hacer es ajustar la prenda. Aparece otro tipo de sistema de ajuste, como lo son los cortes. Los cortes puedo encontrar los más tradicionales, que son el corte princesa y el corte francés. El corte princesa es todo corte que va desde hombro hasta el largo total de la prenda de manera vertical. Fíjese que aquí divido una pieza, dos piezas y tres piezas para poder sacar un solo vestido. El corte francés es aquel que va desde sisa hasta largo de manera vertical. Fíjese que aquí tengo una pieza, dos piezas y tres piezas para poder sacar este vestido. Quiere decir que me está dividiendo la prenda para poder sacar una sola.
Corte horizontal y vertical. En este caso tengo por sisa un corte horizontal hasta busto, tengo un corte vertical hasta cadera y vuelve y sale el corte por costado. Estos son variaciones, es decir, puedo ir encontrando infinidad de tipos de cortes. ¿Qué otro aparece? El canesú. El canesú es un corte horizontal que va o en la parte superior o en la parte inferior y básicamente lo que hace es trasladar las pinzas. Es decir, en este caso tengo pinza en esta parte de acá y tengo pinza en esta parte de acá. Entonces tengo un vestido con canesú y corte vertical. Aparecen otros sistemas de ajuste como lo son los talles. Tengo el talle alto, que es el que va por debajo del busto. Tengo el talle medio, que es el que va en toda la cintura. Y tengo el talle bajo, que es el que va por debajo de la cintura, más o menos a la altura de la cadera. Es importante tener claro que todo esto lo vamos a ir explicando en un tutorial de cómo hacer la graficación manual de cada uno de estos elementos. Es decir, usted debe ir haciendo el ejercicio de cómo graficar una pinza, de cómo graficar un talle y de cómo graficar un corte. Aquí empezamos con complementos superiores. Los primeros complementos con los que vamos a trabajar son los cuellos. Usted lo que debe hacer es dibujar cada uno de estos cuellos. Habrá un tutorial en donde se les estará explicando de qué manera van a ir dibujándolo y cómo van a hacer la implementación de cada una de sus plantillas. Y lo ideal es que usted, por lo menos de todos estos cuellos, averigüe el nombre de 5 tipos de cuellos. Es decir, este cuello es un cuello bebé. Lo que yo debo de hacer es buscar en internet tipos de cuellos y formas y ahí voy a ir comparando cada una de las formas para que pueda ir dándole los nombres. Lo importante es que usted haga la ilustración o que usted haga el dibujo plano y que bautice automáticamente el cuello con el que va a trabajar. Tengo cuello bebé, tengo un cuello Nerú, que en algunos casos le puedo encontrar cuello Mao, cuello militar, pero lo importante es que usted vaya asociando de qué manera va a ir trabajando. Otra cosa importante, fíjese del detalle de los botones, los pespuntes, cada una de esas cosas es lo que usted debe ir trabajando al momento de hacer la ilustración o la graficación del cuello. Tengo este ejemplo de cuellos, este si lo quieren hacer también no hay problema, pero prefiero que trabajen con esta parte superior. ¿Por qué? Porque los cuellos están de manera frontal, no están ni inclinados, ni en diagonal, ni de costado, ni posteriores, sino únicamente se ve la parte frontal. Aquí tengo el cuello como se ve en la parte del delantero, como se ve en diagonal o inclinado, cómo se ve de costado y cómo se ve en la parte posterior. Tengo diferentes anchos y pues lo ideal sería saber cómo se llama cada uno de estos cuellos. Ya luego de tener claro cómo funcionan los cuellos, voy a empezar a trabajar con los puños. ¿Qué es importante resaltar? Voy a encontrar dos tipos de puños, o no dos tipos de puños, realmente hay muchas clases de puños. A lo que voy es que los puños primeros o estos puños van a funcionar por lo general en prendas mucho más formales, es decir, en camisas masculinas. Algunos también se pueden encontrar en blusas femeninas, pero lo ideal sería que usted coja estos puños, vaya haciendo la graficación, o sea, haga el dibujo plano y por lo menos averigüe el nombre de 5 tipos de puños. Usted googlea y se va a ir familiarizando de qué manera debe irlos bautizando. Estos puños ya son un poco más informales y aunque también se utilizan en masculino, suelen ser utilizados también en femenino y en infantil. Lo ideal de acá es que usted aprenda a graficar un acordonado, cómo son las caretas, cómo se dibuja un cordón, cómo se hacen las terminaciones, qué es un encauchado, qué es un recogido, qué es un acordonado, cómo se manejan diferentes tipos de volúmenes en el material. Todo este tipo de elementos, lo ideal es que usted los vaya ilustrando y vaya averiguando cómo se conoce el nombre de cada uno de estos elementos. Por otro lado, tenemos los bolsillos. Los bolsillos tienden a ser también un complemento no solamente de prendas superiores, sino también de prendas inferiores. Hay muchos tipos o clasificación de bolsillos. Estos principales hacen referencia a los bolsillos de parche. Se les conoce como bolsillo de parche porque literal es como si usted colocara un pedazo de tela sobre la prenda, o sea, un parche, y va a tener el bolsillo.
Es decir, si usted va a su armario y revisa todas las prendas que tiene, se va a ir dando cuenta que es un bolsillo de parche. ¿Por qué? Porque lo va a ver sobrepuesto en la prenda. Las chaquetas de jean, digamos que se caracterizan por tener este tipo de bolsillos. Los abrigos, las bermudas, estas prendas de cargo industriales tienden a utilizar muchísimo los bolsillos de parche. Entonces, los bolsillos de parche, lo ideal es que usted los dibuje y a medida que los va dibujando, vaya identificando el nombre con el que va a ir trabajando. Es decir, este bolsillo de acá es un bolsillo de parche en punta o cuadrado que no tiene mayor complejidad. Este bolsillo de acá ya es un bolsillo de parche con modificaciones en sus puntas y que tiene adicional a esto una tapa de bolsillo. Lo ideal es que usted vaya familiarizándose en cómo y qué partes tiene cada uno de estos bolsillos. Insisto, vaya revisando de qué manera es el botón, cómo se hace el ojal, cómo va haciendo el fuelle, el pliegue o demás tipos de elementos. Aparece otro tipo de bolsillo que son los bolsillos de ribete. Los bolsillos de ribete suelen ser un poco más elegantes o clasudos, por decirlo así, en algunos tipos de prendas. Es decir, este tipo de bolsillo se caracteriza o se ve muy implementado en los pantalones sastres masculinos, incluso en las chaquetas sastres. ¿Por qué? Es un tipo de bolsillo que va insertado a la pieza, o sea, no es un parche, sino que va insertado y usted solamente ve la boca del bolsillo, que son estos labiecitos que usted ve acá, y ya la parte interna o la bolsa como tal, donde usted va a guardar los elementos del bolsillo, va hacia la parte interna de la prenda, es decir, usted no la ve. A diferencia de los bolsillos de parche, usted ve o caracteriza por dónde es que va a tener usted el espacio para guardar sus elementos. En el bolsillo de ribete, usted simplemente ve la boca, más no ve por dónde van a caer o van a quedar guardados los elementos. Insisto, si usted va a su armario, estoy segura que va a poder clasificar cuáles son los bolsillos de parche y cuáles son los bolsillos de ribete y va a ser mucho más fácil que pueda ir identificando visual y con el tacto cómo funcionan. En las tipologías inferiores vamos a encontrar los pantalones. Vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico en donde vamos a empezar a identificar visualmente cómo se categorizan o cómo funcionan las siluetas de los pantalones. Entonces, tengo el pantalón intubado o tipo leggings que va completamente ajustado sobre la silueta del cuerpo. Tengo el capri que ya va un poco más arriba del tobillo o del largo de pantalón y que va un poco más suelto, de igual manera puede ir ajustado, eso ya son variaciones. Tengo el bota recta, que fíjense que va en bota completamente recta o en línea recta desde donde está la cadera hasta donde está el tobillo. Tengo el bota campana, que lo que hace es llevar ajustada la parte superior y hacia la parte inferior, ya tener una bota mucho más amplia. No quiere decir que el capri no lo pueda hacer bota recta o no lo pueda hacer bota campana, un capri también puede funcionar. Capri se refiere al tipo de largo con el que estoy trabajando. Tengo shorts, tengo bermudas, tengo pantalonetas, entonces shorts, bermudas, pantalonetas, bicicleteros, o sea, voy a ir encontrando infinidad de categorización de largos que me van a ir dando una segmentación o una tipología diferente. Vuelvo y encuentro ejemplos. Aquí voy a encontrar entonces ya el tipo tubo. Fíjese que el tubo es un poco más holgado al que estábamos viendo al inicio, que es ajustado. Y voy a empezar a encontrar ya bolsillos aplicados al pantalón. Los bolsillos tienden a tener una categorización y siempre a ser la boca del bolsillo. Lo ideal es que usted empiece a graficar diferentes tipos de bocas de bolsillo, sabiendo cómo es el nombre de cada uno. Entonces, este tipo de boca de bolsillo la voy a buscar y voy a revisar de qué manera se llama o de qué manera se bautiza. Este tipo de bolsillo es un bolsillo francés, entonces cojo la boca del bolsillo y lo voy a marcar de manera diagonal sobre el pantalón. Lo ideal es que hay miles de nombres, o sea, este mismo bolsillo se conoce con infinidad de tipos de nombres. Me interesa más que usted vaya familiarizándose o haciendo un glosario técnico de cómo funciona.
voy a encontrar ya el bolsillo tipo jean o el relojero, que es la boca del bolsillo, y el monedero o el relojero con el que estoy trabajando en la parte interna. Voy a encontrar el invisible, así sucesivamente voy a ir encontrando diferentes tipos de bocas de bolsillo. Fíjese que en pantalón también tengo bolsillo de parche, bolsillo de ribete, tapas de bolsillo. Es decir, que debo empezar a categorizar de qué manera y cómo funciona visualmente. Si usted no tiene claro en internet cómo buscarlo, le recomiendo que por favor vaya a su armario, saque todas sus prendas y revise de qué manera funcionan para que usted vaya haciendo una asociación visual de cómo se ve en el dibujo plano y cómo se ve ya en la prenda terminada. Tengo talles en pantalón. Tengo talle alto, tengo talle medio. Alto quiere decir que va por encima de la cintura. Alto quiere decir que va por encima de la cintura. Medio quiere decir que va a la cintura. Y bajo quiere decir que va por debajo de la cintura. Aquí tengo dos tipos de pretinas. Fíjese, tengo esta angosta y tengo esta ancha. Tengo esta angosta y tengo esta ancha. Este tipo de pretina angosta es una pretina clásica o una pretina normal. Este tipo de pretina ancha se conoce como pretina anatómica. Se conoce como pretina anatómica ¿por qué? Porque lleva la misma forma o la misma curva del cuerpo. Este tipo de pretina recta y angosta se conoce o sale completamente recta, como su nombre lo indica, sin ningún tipo de curva o sin ningún tipo de ajuste sobre el cuerpo. Tengo talle alto con falso, tengo talle bajo con falso. Fíjese aquí donde está la cintura, donde está la inclinación de la pinza y donde sube. Y aquí la cintura debería estar un poco más arriba y esto está por debajo de la cintura y aún así sigue teniendo el falso. Es decir, para concluir, en pantalón o shorts o prendas inferiores voy a trabajar pretina clásica o pretina recta. Voy a trabajar pretina anatómica, que es la ancha, y voy a trabajar falsos. ¿Cómo lo estoy viendo o identificando en este ejemplo de acá? Voy a empezar a trabajar con los detalles. Los detalles ya son complementos, digamos que de formas que van a ir dándole un valor adicional o diferencial a cada una de las tipologías, sean superiores o inferiores. Tengo prenses, pliegues, fuelles, digamos que recogidos, borlas, golas. Lo ideal es que usted ingrese a internet y vaya revisando cómo es el nombre de cada uno de estos elementos, los vaya dibujando, los vaya ilustrando y sobre eso vaya colocando el nombre con el que se reconoce. ¿Para qué? Para que vaya haciendo su propio glosario técnico. Este glosario técnico no solamente va a aplicar o no solamente va a funcionar aquí en esta temática, también les va a aplicar para diseño y moda, para patronaje y para reconocimiento de la estructura corporal. Tengo ya complementos a los sistemas de cierre. Encuentro cremalleras, cremalleras con doble carrito, cremalleras con carro sencillo, cremallera insertada, tengo broches, tengo ojales, tengo jaretas, tengo jaletes, tengo ojales y botón, que es importante aprender a identificar cómo funciona cada una de estas. Por ejemplo, qué es un carro y cómo funciona un carro de una cremallera. ¿Qué es una cremallera y cuáles son los elementos que componen la cremallera? ¿Qué tipos de cremalleras y dientes encuentro? ¿En qué materiales? Todo eso lo vamos a estar explicando en el video más adelante. Sin embargo, es importante que usted se tome el tiempo de averiguar para que vaya contextualizando mucho más cómo funciona su glosario técnico. La actividad consiste en ver el video donde se explica cómo ilustrar o cómo graficar cada uno de los elementos que hemos mencionado y usted debe irlos haciendo en una hojita preferiblemente blanca para que pueda concluir con lo que se está pidiendo.